ale, 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 Zaragoza, ale, ale. El próximo rival, el Fuenlabrada, ¿cree que podría ser un partido similar al del Alcorcón? ¿No es un conjunto de características parecidas? Hombre, sí, a nivel de juego es un equipo muy vertical, que constantemente intentan jugar en tu campo, que intentan ganar segundas jugadas. Luego tienen dos jugadores veteranos con mucho fundamento, como son Pedro León y Cristóbal. El balón parado de ellos, y por el míster que lo conocemos muy bien, es un hombre que trabaja mucho también en el balón parado, y esas cosas hay que estar muy en alerta siempre. Luego es verdad que se les han marchado una serie de jugadores, pero han venido otros chicos también este año que lo están haciendo bien, que han metido un gol y bueno, acaba de empezar el campeonato, pero como bien dices, el Fuenlabrada va a ser un partido en el cual hay que estar 90 minutos con un alto grado de concentración, altísimo, porque de cualquier jugada puede venir una ocasión o gol. Así ha pasado en estos últimos partidos que ha jugado como local, con Tenerife y con el Lugo. Ellos pierden con Tenerife en minuto 23 y el otro día en minuto 23 pueden ganar un penalti que para el portero. Es decir, que eso son cosas al final que dicen mucho de lo que va a suceder en el estadio.